Hola Topa, bienvenida un día más a mi canal. ¿Cómo estás? Yo recuperándome de la Navidad. Como se dice en España, llegó la Navidad y se montó el Belén. Si no me conoces, soy Topolina. Soy argentina y vivo en Portugal. Y desde mi canal comparto cosas del día a día de mi vida en este país, en especial cosas que nos interesan a las mujeres. Pero hoy quería comentar un tema que es común a todos. Bueno, ya te lo dije en la presentación, llegó la Navidad y se montó el Belén. Nunca mejor dicho, porque te quiero compartir hoy un post que anda circulando por internet que tiene que ver con el Belén. Pero, ¿por qué te he hecho esta presentación? Porque en la cena de Navidad creo que es bastante común que las cosas terminan mal. Familia que a veces no se lleva muy bien, que se juntan para Navidad, a veces la gente se termina peleando, termina viendo pues roces, malos entendidos y malos rollos. Bueno, mi cena de Navidad no fue la excepción. Aunque no lo puedas creer, yo aquí en el canal compartí, bueno, una historia en un vídeo sobre el origen de un postre portugués que también existe en España, en otra versión, pero digamos que es la misma idea, que es la anguila de mazapán, originaria de Toledo, y según la leyenda que conté, tiene que ver con la expulsión de los judíos de España en 1492 cuando, bueno, los reyes católicos decidieron expulsar a los judíos que no se convirtieran. Bueno, yo la historia la tienes en otro vídeo en internet que te lo voy a dejar por aquí, pero no te voy a repetir la historia por si ya la has escuchado. El caso es que en mi mesa de Navidad, muy poco antes de las 12 de la noche, yo tuve la infeliz idea de compartir esta historia porque tenía el postre en la mesa. Y entonces comenté, ¿sabéis cuál es el origen de este postre? Por suerte el mío era el de Portugal, que no tiene nada que ver con los judíos. Pero cuando conté la leyenda, leyenda que yo la verdad es que no creo que haya mucho de leyenda, yo pienso que es probable que sea una historia verídica. Bueno, ¿para qué? Cuando compartí esa historia, hoy en día estamos todos tan susceptibles con el tema de la inmigración, la discriminación. Imagínate, este tema de los judíos del siglo XV, bueno, la mesa en mi casa explotó. Mal ambiente, reproches. ¿Por qué reproches? No, no conmigo en particular, porque yo no he expulsado a nadie, pero es decir, puntos de vista encontrados, puntos de vista, pero en mi opinión, completamente sacados de contexto, porque yo estaba hablando de la historia, el origen de un postre, tradiciones que existen, el mundo es mundo, con sus cosas mejores y peores, pero no sé, la gente anda tan susceptible que de ahí pues se armó una discusión política justo a la hora de brindar. Así que la verdad es que todavía me estoy reponiendo porque me pareció un trago súper amargo haber estropeado la cena de Navidad solo por, pues no sé, estas discusiones políticas e ideológicas. Y justo hoy, que ya estamos a día 26, justo hoy me compartieron en internet un post que anda circulando y que tiene que ver con el Belén. Te voy a compartir aquí la foto de lo que recibí y te voy a leer el texto. Creo que esto es muy probable que venga de España. Bueno, dice así. Os presento el pesebre de este año, más inclusivo y laico. No hay animales para evitar malos tratos. María tampoco, porque las feministas creen que la imagen de la mujer no puede ser explotada. José, el carpintero, no está, porque el sindicato no lo autoriza. El niño Jesús se lo está pensando, porque todavía no ha escogido si quiere ser niño, niña u otra cosa. Ni hablar de los Reyes Magos, podrían ser inmigrantes. Tampoco existe ningún ángel para no ofender a ateos, musulmanes y otras religiones. Por último, se ha eliminado la paja
por riesgo de incendio y porque no cumple con la norma europea NFX 08070. Solo queda la cabaña, hecha con madera reciclada de bosques que cumplen con la norma ambiental, pero mañana la saco, no sea que venga alguien a ocuparla. Bueno, creo que este texto es más que irónico, pero que realmente representa pues la mentalidad que hay hoy en día y por qué las personas no los entendemos. Creo que hay gente que está totalmente radicalizada y yo no sé, pero en mi opinión es este intento que viene, digamos, desde las capas altas yo no lo entiendo por qué, en mi opinión, de destruir las raíces de nuestra cultura, la cultura europea que tiene origen cristiano. También he escuchado por ahí que, no sé, un partido político en España ha saludado estas Navidades con feliz solsticio de invierno, como si fuera una vergüenza decir feliz Navidad, porque hay que avergonzarse bueno, de nuestra propia cultura. No sé, para mí eso se llama, pues no sé, tirar piedras contra tu propio tejado. En fin, es increíble que la Navidad, un momento que en teoría es de paz y de armonía, que la gente no pueda parar con estas, pues no sé, con esta politización, politizarlo todo, incluso el Belén, las tradiciones, todo. En fin, la Navidad se ha terminado y esperemos que para 2025 haya un poco más de tranquilidad y que la gente esté más receptiva a tener paz y a entenderse. Os mando un beso. Chao.